y María Belmonte, que nos van a leer su presentación esta noche, y después el autor nos va a compartir unas palabras y una lectura. Adelante. Hola, buenas noches. Estimada María, una vez más, Meléndez nos brinda un poemario memorable. Es hermoso poéticamente y a la vez terrible. Quizá así debe ser la poesía, portentosa. Con esas palabras, Rogelio Flores de la Luz me apura una misiva, dando inicio a un diálogo, un intercambio de ideas y de sensaciones resultantes después de hacer la lectura del libro de poemas y el Diario de un ruco de Guillermo Meléndez. De esta manera, Rogelio y yo decidimos dedicar espacio al poeta. Una mesa de café regularmente separaba a la Cofradía Caligrama, taller literario, de un grupo al que se le denominaba los crucigramas, integrado por arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, contadores públicos, administradores, maestros universitarios, comerciantes, empleados de Teléfonos de México, economistas y algún ladrón. Casi todos libres pensadores. La mayoría simpatizaba con la izquierda política de Heberto Castillo y el espartaquismo de José Revueltas. Eran conocidos también como los rábanos, rojos por fuera, blancos por dentro. En los caligramos y sus satélites había estudiantes de casi todas las carreras universitarias, mantenían una marcada influencia del surrealismo y presumían un pensamiento marxista-leninista con influencia trotskista. Iniciaba la segunda mitad de los años 70. El panorama se observaba con veladuras y paralelo un silenciamiento persecutorio y mordaz al pensamiento de izquierda. En esa atmósfera de contradicción, las ideas se movían. La discusión era el diálogo y constante además la confrontación, herramienta que agudizaba el análisis, la reflexión en torno a lo que acontecía. Las pegas y pintas en paredes y calles por las madrugadas hacían ver premanifiestos y proclamas literarias, y junto a ello, la distribución de folletos y documentos de la Liga 23 de septiembre convivían con los volantes de hojas de poesía y de narrativa a las puertas de cines, cafés, librerías, teatros y galerías. Las interminables caminatas eran el pan de cada día, donde la existencia y la política, las lecturas y los intercambios de libros eran los temas. Así se vivía en los años 70. En medio de ese tiempo convulso, la luz aparecía y muchos. Algunos crucigramas me decían: el abogado Meléndez escribe poemas. Lo ubiqué de inmediato. Por las tardes llegaba con un libro bajo el brazo, muchas veces de filosofía, los más de poesía. Subrayaba y escribía apuntes en los claros de las hojas, además de dibujitos o grafías. Su principal amigo, un maestro de filosofía, seguidor y alumno del filósofo católico Agustín Basabe Fernández del Valle, jurista y preclaro adepto a la filosofía de Pascal y San Agustín, hacía que nuestro contacto solo fuera de miradas huidizas y de reojo, espiando nuestras lecturas y las compras de libros que teníamos unos y otros. Llegó la primera ruptura de Caligrama y dolió. El detractor Armando Colunga, sociólogo, poeta, videoasta, pintamurales, animador de revistas y de grupos estudiantiles, una fichita maravillosa. Planeaba una revista cultural en franco antagonismo a la nuestra, con editorial del mismo nombre, El Moro. Se escuchaban rumores de que publicaría al autor de Los Testículos, poema desde entonces con fama y ahora de culto, un ícono, dice un maestro del TEC. Era el mismo abogado Guillermo Meléndez. La publicidad de la revista El Moro, una hermosa fotografía de un tragafuegos, anunciaba la pronta salida. Al mismo tiempo se rumoraba que paralelamente se imprimía el primer libro de poesía. Así pasaron los meses y el año, ni revista ni libro. Con Guillermo ya había acercamiento, diálogo, charla, intercambio de libros e invitaciones de café.
Un día se acerca a mi mesa y le escucho decir: me entregaron la impresión del libro, perdido mas no tan loco. Le falta agraparlo, así te lo voy a dar, tú lo haces. De esta forma llega a mis manos un manojo de hojas impresas con portada de cartulina. Ese fue el primer poemario impreso de Guillermo Meléndez en 1979. Nuestra relación se enriqueció con acciones varias: platicar, bailar, tomar cafés, beber cerveza, comer, escuchar música, secretearnos, viajar, reírnos, caminar, ser cómplices, llorar, leernos por completo, pues. Más de 30 años han pasado de la aparición del primer libro de Guillermo Meléndez y en ese tiempo 10 títulos publicados. En el otoño de 2011 aparece el libro que hoy nos reúne, y el Diario de un Ruco. Una excelente y bien cuidada pieza impresa, como nos tienen acostumbrados los editores de Postdata Ediciones en la colección Versus, bajo la batuta de José Jaime Ruiz y el distinguido diseño editorial de Óscar Estrada. Esto en coedición con la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El contenido del libro lo integran 6 apartados, antecedidos por una nota aclaratoria sin firma, por demás elocuente. En ella se narra, mejor dicho, testifica, la feroz batalla que enfrentó el autor en contra de algunos detractores al título que él propuso, dando cuenta de una argumentación casi epopeica conducida a defender, a hacer respetar la propuesta original del poeta. Vía vino, baúl de soledades, apuntes de un viaje, año lírico, mirando al sur, incluido el que da identidad al libro. Es el resumen de un andar, de un registro de voces, de personajes, paisajes y situaciones, donde el autor construye su pensamiento, lo ordena o desordena según se vea, en un relato, una visión ambulante que a salto de mata en el tiempo transita entre la lógica que exige la realidad y la posible certeza que permite la percepción de lo poético. El Atsíbar, émulo de la hiel, tiene como tercera categoría la amargura y el disgusto. Sin embargo, en su primera instancia o interpretación, es la maceración de especies de aloe, esa planta curatoria y mágica que en su resina o jugo es manjar para la salud y la vida. Esa dicotomía, esa interpretación doble es lo que leemos en este libro. Un juego de intenciones, un asomo de ida y de vuelta donde creemos que hay amargura y descubrimos lo dulce. Una mirada que hurga y busca la belleza, no importa cuán terrible esto sea. El poeta es fiel, no tuerce su andar. Su poética elaborada de hechos es la búsqueda de la ironía que revela el hartazgo, la crítica de la realidad. Aquí, el poeta es un observatorio ambulante que registra con las palabras las evidencias de la vida, sus experiencias vivenciales, sus malestares y disgustos, sus placeres y deseos, ofrendando su poesía a los lectores, brindando con humor y sátira las posibilidades vitales, lo sorprendente del entorno que en muchas ocasiones somos insensibles a ver por ataduras mentales y represiones a la misma creatividad. Guillermo Meléndez registra a su alrededor, a su entorno. Se entera que es brutal y arrollador para sobrevivir. Entonces transmuta y entrevera situaciones, jugueteos de realidad y fantasía que le sirven, no para simular, sino para hilar y transgredir el riesgo de la alienación. Entonces el poeta inventa. El autor se hace presente cuando lo decide. En muchos momentos ha sido invitado invisible a convites y concurrencias donde se exige disfraz a los asistentes. Aquí, la máscara no oculta ocultar la miseria humana de quien lo porta. En esa invisibilidad, el poeta es testigo, registro vivo del gesto y de la oportunidad de quien tiene en la mira. Pero es importante decir que el poeta no ridiculiza, extiende con ese escudriño su humanidad, identificándose en el contexto, integrándose en los sitios, en la situación con los otros. Es el cómplice que atestigua todas las soledades, todas las compañías,
un habitante más que conoce triunfos y derrotas. El nutrimento cultural del poeta Guillermo Meléndez es vasto. Lo ha tomado de la filosofía griega hasta los barrios extremos de cualquier ciudad que visita, donde aguza oídos y ojos y recupera el sonido de la música local, ese ingrediente indispensable en todas sus correrías. Schopenhauer y Heidegger le alimentaron. Su apetito filosófico lo colmó con Nietzsche. Ezra Pound, Alejandra Pizarnik, César Pavés y Pessoa, entre otros creadores, no lo han dejado en abandono. También se hace acompañar de un universo de personajes donde Almendrita y la Perlita son importantes en esa espiral de tiempo donde la entrada puede ser la salida y la infancia la más veraz de las memorias. Su poesía es cauta, selecciona y depura a personajes concretos, de hueso y de carne. Los entrevera con seres fantásticos o bestias, que en colectividad son cómplices de incursiones y tránsitos azarosos de la existencia. Sus planos geográficos, ciudades, templos y calles, se alternan en lo real y en lo fantástico, dando como resultado pistas circenses o acrobacias de alto riesgo, reuniendo ambientes y circunstancias, muchas veces dispares y maravillosas por lo sorprendente. En la poesía de Guillermo Meléndez todo se cruza, se enriquece en la mutualidad protagónica de cada personaje, permitiendo afirmar que el hilo conductor de su escritura es resultado del maridaje entre vida y oficio poético. La poética en él tiene su armadura en observar a detalle, mirar lo cotidiano, lo real, para transmutar el seguimiento del ojo y del oído, a un ensamble del lenguaje donde asoma el poema firme y sólido, y lo sublime se convierte en relator despiadado y revelador. ¿Cuál es el tema del poeta Guillermo Meléndez? La vida. ¿Cuál es el tema de Yel, Diario de un Ruco? La vida. Y aquí, la sátira en este libro. Aquí no hay tristeza, no hay frustración o resentimiento en su contenido. El lector no hallará amargura o llanto. Sí, permitirá el humor mientras la reflexión se asomará entre la agudeza del lenguaje y de las imágenes. Aquí, en este libro, en su lectura, no hay espacio para el vacío, para la nada. Los poemas están cubiertos de exuberantes desvaríos y de una cordura que maravilla. Gracias, Guillermo, por el libro.